que hasta ahora han limitado el aprovechamiento más comercial de este concepto. WebEx opera cientos de conmutadores de comunicación multimedia ubicados en diferentes centros de información alrededor del mundo. El producto de WebEx incluye una serie de componentes de comunicación interactiva que se pueden ensamblar de acuerdo a las necesidades del cliente. Estos servicios basados en el web permiten comunicaciones interactivas a nivel organizacional que solo requieren un browser estándar o comercial. Otra empresa, Onyx Software, es la proveedora líder a nivel global de software para administrar las relaciones con el cliente, con oficinas alrededor del mundo que apoyan a más de 900 clientes. Muchas de sus presentaciones y demostraciones de ventas se hacían antes a nivel local, lo cual era costoso y lento. El producto WebEx fue adoptado dentro del proceso de ventas para hacer presentaciones a distancia a sus clientes, para hacer demostraciones del software de Onyx y para conducir reuniones en línea con los clientes. El resultado fue un gran ahorro en tiempos y costos, además de ciclos de ventas más cortos y mayores ingresos. Las nuevas organizaciones en red están sin duda esforzándose por desarrollar culturas organizacionales que apoyan la innovación, implementan estructuras organizacionales que facilitan el que sus recursos de investigación y desarrollo se enfoquen hacia la creación de valor agregado y también alinean sus inversiones en investigación y desarrollo con sus estrategias competitivas de largo plazo. Yo los invito a que todos ustedes hagan lo mismo. Comencemos con la primera sesión de preguntas y respuestas. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posibles, así que les pedimos que hagan una sola por llamada y que sean lo más breve posibles. Pueden llamar directamente al estudio a los números que aparecen en la pantalla. Les recordamos hacer las llamadas a distancia del monitor para evitar la interferencia. La primera pregunta de Puebla, México. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Estamos hablando de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán de Teteles, Puebla. La pregunta para el conferencista es la siguiente. Uno de los puntos más importantes en la conferencia que estamos mirando tiene que ver con los equipos de investigación y desarrollo. Pediría al ponente que si nos habla un poco más sobre las actividades y habilidades de este equipo que van a permitir a la organización poder avanzar más rápido. What kind of research and development do we need in order to move the organization forward? Well, that's a very wide-ranging topic. Es un tema muy amplio y tiene que ver con la especificidad de la organización. La organización tiene que desarrollar habilidades específicas y también tenemos que enfatizar que tiene que ver con la evaluación y el desarrollo a la vez. Sí, hay que investigar y evaluar, investigar y evaluar. Lo único que agrego es que en las ciencias aplicadas se necesita que la investigación y el desarrollo estén integrados con mucho cuidado a las metas de largo plazo de la organización. Es verdad. Continuemos con este tema en sentido de la variedad de tecnologías que necesitan incorporarse a la organización. ¿Puede hablar un poco más de esto? Lo que necesitamos hacer en las organizaciones es, en cierta medida, especializarnos en ciertas tecnologías, aunque querramos hacer todo, es imposible. Hay ciertas tecnologías en las que nos vamos a especializar y ser mejores. Por ejemplo, el PowerPoint, Internet, son de aplicación muy amplia. También tenemos que ver qué es lo más popular y qué es lo más barato. Tenemos que determinar cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras necesidades a largo plazo y cómo se pueden integrar a las necesidades de la empresa y no solamente cuál es lo más barato. La siguiente pregunta de Sinaloa. Adelante, por favor. Muy buenos días.
Good morning. Hay un dicho que dice, no es más sabio que el que sabe más, sino que el que sabe mejor. La pregunta es la siguiente. ¿Realmente una red educativa bien organizada de manera virtual nos lleva a aprender mejor, ser más efectivos, tomar mejores decisiones y generar una cultura emprendedora, cuando el factor del calor y trato del ser humano a ser humano cada vez es más distante físicamente, pero cercano virtualmente? Muchas gracias. Me gusta su dicho, seguramente, pero el hecho de que hayamos hecho algo por 50 años no significa que seamos buenos en eso. Pero es verdad que se necesita la experiencia de todo el personal para un proyecto innovador, y necesitamos crear para cada proyecto innovador un sentido de urgencia, un sentido de necesidad. Si no se necesita la innovación, si no se siente la necesidad, es una falla desde el principio, va a ser un fracaso. Es verdad, hay un reto real en esto. Y mucha gente que por ser mayor quiere respeto frente al cambio. A veces los jóvenes dicen que tienen la respuesta correcta, pero necesitamos fusionarlo. ¿Ustedes piensan que la fusión es importante entonces? Sí, los jóvenes que crecen en la cultura de Internet, en una cultura digital, han experimentado algo muy diferente y no han experimentado lo que otra gente que tiene una perspectiva diferente desde tiempos de antes de esta tecnología, como las secretarias que no querían usar procesadores de texto, o los abuelos que necesitan conectarse con sus nietos y aprenden a usar la computadora porque es el único medio que tienen. Creo que la familiaridad de los jóvenes versus la no familiaridad de los mayores con la tecnología, cuando se trata de programas sofisticados como Excel y otros programas, la juventud no necesariamente se siente más cómoda. La otra pregunta que tenemos es que yo entiendo la necesidad de innovación, pero si tengo que manejar la estabilidad financiera de una empresa, la innovación necesita dinero. ¿Cómo hago esto? Me interesa esta pregunta. Como administrador, esta tensión es muy normal y tiene que ver con una organización que tiene una buena salud, porque se tienen que manejar sus sistemas, la responsabilidad de la organización, pero hay que ver que la organización no se quede atrás y pueda apoyar la innovación. Como administrador, uno tiene la obligación de requerir información, planificación. Tiene que ver con mucha habilidad y mucha sabiduría y mucho coraje también. Creo que es importante darse cuenta de que la innovación no es una inversión de una vez y ya. Tiene que ver con una inversión continua, trabajo continuado, y que tiene que ver con aprender y guiar la próxima inversión. ¿Y cómo se hace esta evolución? Normalmente uno va a un taller y tiene algunas ideas, pero ¿cómo se mantiene la continuidad? Es realmente difícil, tiene que ver con cambiar la organización. Como dije en el módulo 1, la organización tiene que reestructurar sus puestos
como para no tener un cambio simplemente cosmético, sino un cambio estructural. Es muy importante, pero porque muchas veces no tenemos el beneficio de la tecnología porque adoptamos tecnologías que son muy caras, pero no son una buena inversión. O a veces se adopta tecnología que 6 meses después va a estar olvidada. Y apuesto que mucha gente aquí puede dar fe de estos ejemplos. Y también tiene que ver con la gente. Si la organización tiene un administrador, un gerente, apoyo constante para el uso de nuevas tecnologías, y cómo se procesa y se selecciona la tecnología que se va a utilizar y cómo se evalúa si 5 años a partir de ahora esa tecnología va a ser viable. Bueno, les agradezco por sus preguntas y vamos a pasar al módulo 2 del programa. Está ya claro que los primeros años de la innovación tecnológica estuvieron llenos de pasos en falso y proyecciones equivocadas. En un artículo de la revista USA Today se publicó que con base en un estudio de 25 años sobre gastos de tecnología realizado por el grupo de inversiones Morgan Stanley, las empresas de Estados Unidos dispendiaron $130 mil millones en software y otras tecnologías no necesarias. La firma de investigación Gartner estimó también que a nivel mundial las empresas desperdician hasta un 20% del gasto anual de los $2.700 billones que hacen en tecnología. Todo esto es como resultado de que las organizaciones se apresuran a entrarle a las tecnologías equivocadas, compran demasiado y no implementan la nueva tecnología apropiadamente. También subestiman el tiempo que se necesita para hacerla funcionar. Y muchos de los directivos, especialmente durante las décadas pasadas de gran desarrollo de alta tecnología, invirtieron demasiado rápidamente sin tener metas claras. Y no solo se equivocan las organizaciones pequeñas. En años pasados, grandes empresas como Nike, Kmart, Gateway y Hershey Foods han perdido millones en tecnologías fallidas. Se predice que otras más van a sufrir este problema. Nuestro tema de hoy, la organización en red dentro de un ambiente multitecnológico, se enfoca hacia la necesidad de incorporar de manera inteligente un enfoque de sistemas para optimizar e integrar la tecnología de información y comunicación disponible a nuestras organizaciones. En las organizaciones en red que operan en un ambiente de tecnologías múltiples, es aparente que existen ciertos prerequisitos para la adopción exitosa de tecnología apropiada. El primero es la selección de la modalidad de colaboración con base en una evaluación detallada de necesidades actuales y futuras. Enseguida se debe seleccionar y entrenar al personal apropiado. Y por último, para que estas personas funcionen con efectividad, debe crearse una cultura organizacional que apoye la integración de tecnologías innovadoras a la misión empresarial, educativa o gubernamental que se tenga. Primero, en términos de alinear la tecnología con las necesidades, quisiera utilizar nuestro propio ITC como un modelo de una organización en red que a través de los años ha podido aprovechar una capacidad multitecnológica para cumplir con su misión. El ITC fue creado inicialmente en respuesta a la necesidad de ofrecer formación con base en tecnología a una red de organizaciones usuarias de 15 países. La tecnología satelital, con su fortaleza de transmisión punto-multipunto, llenaba esta necesidad. A medida que el ITC se desarrolló, diversas sedes de su red indicaron el deseo de participar en un formato de video taller para poder realizar una mayor discusión y análisis de cada tema. La tecnología interactiva de videoenlace de salón con telefonía digital fue la ideal para darle seguimiento al proceso de comunicación inicial punto-multipunto vía satélite. Enseguida, el ITC decidió ofrecer la oportunidad para que a nivel individual, las personas dentro de las organizaciones de su red pudieran enriquecer su formación con base en tecnología sin tener que incurrir los altos costos de viajes. El Internet fue ideal para esta tercera etapa de aprendizaje a distancia.
Interesantemente, esta estrategia va en contra del enfoque común de utilización de tecnología en muchas organizaciones de hoy. Muy seguido vemos cómo las organizaciones crean miopemente sus sistemas de Internet y videoenlace primero, simplemente como un medio para reducir sus costos de viajes y sin una consideración más amplia de la capacidad de la tecnología para responder a otras necesidades de la organización. El solo alinear la necesidad organizacional con la tecnología apropiada no nos garantiza la implementación exitosa de esa tecnología. Claramente, la organización debe desarrollar también las competencias humanas apropiadas entre su personal. Muchos programas de integración tecnológica han fallado por una capacitación pobre o inadecuada. Igualmente, la selección de las personas apropiadas que deberán ser utilizadas y entrenadas en tecnologías innovadoras es muy importante. Como un ejemplo, quisiera referirme al trabajo en equipos virtuales. Como ya comenté en otro programa del ITC, es importante conocer qué atributos debemos buscar al seleccionar los integrantes de un equipo virtual. También debemos saber cómo motivar a las personas para que participen y cómo mantenerlas activas e involucradas en estas iniciativas tecnológicas. No todos se adaptan para trabajar bien en el aislamiento relativo de un equipo virtual o en la comunicación y trabajo a distancia con otros vía electrónica a nivel país o nivel global. Los miembros de un equipo virtual deben tener capacidades especiales o competencias. Primeramente, deben poderse automotivar y ser capaces de autoadministrarse. Segundo, deben tener una clara conciencia interpersonal y habilidad relacional. Ellos tienen el reto especial de tener que comunicarse sin el beneficio de las señales no verbales. Tercero, ya que operan con una mínima supervisión, deben tener un alto grado de credibilidad y confianza dentro de su organización. Y finalmente, deben tener una fuerte conciencia cultural y sensibilidad hacia los valores de los demás. El colaborar con otros que pudieran vivir en una cultura con valores y expectativas de trabajo diferentes puede ser de mucho reto. Todas estas son características esenciales para que una persona pueda realizar las tareas altamente innovadoras que se exigen en los equipos virtuales. Quisiera repasar en el resto de mi presentación el reto de cultura organizacional, especialmente la disposición que se requiere de la organización para adoptar, aceptar y sostener tecnologías innovadoras en sus actividades sustantivas. Para desarrollar este tema, quisiera que ustedes tomen un examen previo. Lean cada una de estas frases e indiquen cuáles de ellas se parecen a algo que le han dicho a usted, que ustedes han sentido o que ustedes puedan haber dicho en su organización. Haga este ejercicio rápidamente, no lo estudie. Primero, muy buena idea. Mandémosla a un comité. Hagamos más investigación sobre ella. Esperemos un poco. Número 2. Nuestro método actual está ya bien probado en cuanto a tiempo y es confiable. Número 3. Esto es impráctico. Seamos más realistas. Número 4. Si quiere avanzar aquí, no haga olas. Número 5. Esto no es nuestro problema, responsabilidad o negocio. Número 6. Vamos a dejarlo en paz por lo pronto hasta que mejore el clima político. Número 7. Nos ha ido muy bien sin ello hasta ahora. Número 8. Háganlo a mi manera. Ustedes entenderán por qué después de estar el tiempo que yo he estado aquí. Número 9. Claro, todo está bien si esto funciona, pero ¿qué si falla? Número 10. Esto es demasiado controversial. Al jefe no le va a gustar. ¿Cuál de ustedes indicaron 3 o más de estas frases? Este es mi propio método no científico de evaluación con respecto a la disposición de una organización hacia la innovación tecnológica. Todas estas respuestas son típicas de respuestas burocráticas negativas hacia el cambio en la innovación. Muchos pensamos que la burocracia es solo un problema de gobierno. De hecho, también es un problema de todas las organizaciones grandes, en todo el mundo y en todas las culturas. La burocracia es característica de grandes corporaciones, instituciones educativas, las Fuerzas Armadas y hasta organizaciones filantrópicas. Quisiera hacer una distinción práctica sobre los conceptos de burocracia y administración. La administración es una función necesaria en todas las organizaciones. Sin ella, la organización no puede cumplir su misión. La administración es una fuerza activa y positiva que ayuda a las organizaciones a alcanzar sus metas de manera efectiva y eficiente.
La burocracia, por otro lado, tiende a crear ineficiencias e inefectividad. La meta básica de una burocracia, como la estoy definiendo, es la sobrevivencia. Las burocracias tienden a servirse a sí mismas. Su compromiso es mantener el status quo. No busca necesariamente perseguir la excelencia. Mi experiencia de años me ha comprobado que prácticamente todas las organizaciones grandes desarrollan culturas que se resisten a la creatividad, innovación, iniciativa y toma de riesgos. Revisen sus respuestas al examen que hicimos. Muchas declaratorias de misión que se cuelgan de las paredes muchas veces alaban a los empleados con mentes creativas, pero esto casi nunca se refleja cuando llegan las promociones y aumentos salariales. En la mayoría de las organizaciones burocráticas, las promociones y aumentos se basan en que la persona no haya cometido fallas, haya producido reportes libres de errores y con mensajes claros, no haya causado conflicto, en que haya hecho lo que se le ha ordenado, haya seguido políticas y procedimientos al pie de la letra, siempre haya actuado en equipo, no haya ofendido a nadie y haya seguido las reglas de la organización sin protestar independientemente de la ineficiencia de estas. En realidad, cada una de las principales empresas multinacionales alrededor del mundo está tratando de descubrir cómo ser más innovadora y a la vez aumentar su participación de mercado. Todas ellas están tratando de aprovechar los beneficios y fortalezas de una organización grande, tales como las economías de escala, la imagen de marca, su amplia base financiera, sus contactos globales y sus recursos técnicos, y a la vez lograr tener la agilidad, creatividad, capacidad de innovación y toma de riesgos de una organización emprendedora de escala pequeña. En nuestro cada vez más intenso ambiente competitivo, ya no es suficiente tratar de dominar a los competidores solo por razones del tamaño o escala. El modelo de negocios del pez grande que se come al chico ya no es un modelo de éxito seguro. Cada vez más la esencia del éxito está en la velocidad, flexibilidad y capacidad para responder ágilmente a las demandas del mercado que servimos. Una analogía más apropiada ahora es la del pez veloz que le gana al pez más lento. En respuesta a esta nueva realidad han surgido una serie de iniciativas. Una de ellas es el desarrollo de think tanks, o centros de creatividad que existen dentro de grandes organizaciones, pero libres de sus controles jerárquicos administrativos. Estas son estrategias para crear un nuevo espíritu emprendedor dentro de las grandes organizaciones. Por esta razón, seguido se les llama unidades intraemprendedoras. Algunas veces estas se ubican físicamente fuera de las oficinas corporativas o campus principal de la organización para reforzar así su autonomía funcional. Empresas tales como IBM, General Motors y Saturn han tenido gran éxito con este modelo. Otra importante iniciativa que se ha desarrollado en respuesta al exceso de control e ineficiencia inherente en las grandes organizaciones burocratizadas es la creación de centros de utilidad o de negocios. Muchas de ellas han creado unidades semiautónomas que operan prácticamente como negocios independientes con sus propios presupuestos y controles. Estos centros de utilidad tienen responsabilidad y autoridad para tomar sus propias decisiones. Asimismo, muchas organizaciones grandes centralizan ahora diversos servicios estratégicos para tomar ventaja de economías de escala y financian con capital de trabajo las iniciativas de negocios de sus centros de utilidad. Peter Drucker, uno de los consultores de negocios y autores más reconocidos, ha dicho que, entre comillas, toda organización, no solo las empresas, necesitan tener una competencia básica, la innovación. La pregunta crucial que usted debe hacerse es, ¿en realidad se apoya la innovación en mi organización? Sin un interés firme, la integración eficaz de tecnología de información y comunicación innovadora a nuestras prácticas productivas diarias puede ser algo muy difícil. Quisiera ahora referirme al cómo llevar a cabo todo esto. ¿Cómo puede el administrador responder a la necesidad organizacional de promover una disposición innovadora? Me voy a enfocar aquí principalmente en el rol de los administradores, no de los innovadores. Como comentaré más adelante, los administradores son la clave del éxito para crear y sostener la innovación en una organización, ya sea en la utilización de tecnología o en algún otro tipo de sistema, proceso o producto. Quisiera describir 3 estrategias que los administradores pueden emplear para fomentar y apoyar la innovación. Estrategia número 1. No limite a los innovadores.
La primera cosa que los estudiantes de medicina aprenden en la escuela es el juramento de Hipócrates. Antes que nada, no hacer daño. Yo creo que los administradores deben también llevar consigo este juramento, sobre todo, no obstaculizar. Quisiera leerles un mensaje telegráfico de 1876 enviado por Western Union. En esos años, la empresa Western Union, pionera en la comunicación vía telégrafo, estaba considerando adoptar la entonces reciente innovación tecnológica, que era el teléfono. El mensaje decía: el teléfono tiene demasiadas limitaciones para ser considerado como un medio de comunicación. Este aparato es algo inherentemente sin valor para nosotros. ¿Le gustaría a alguno de ustedes haber sido el autor de ese absurdo memorándum? Es importante que los administradores no se interpongan a la creatividad de los innovadores solo por su miopía, inseguridad, temor de fracaso o necesidad de control. El apoyar a las personas creativas es parte formal de la descripción del puesto de un administrador. La creatividad mantiene a una organización saludable, creciente y competitiva. Los administradores deben tener una clara conciencia de las maneras en que ellos y sus organizaciones pudieran estar restringiendo la innovación. Es muy importante estar revisando periódicamente reglas y políticas que pudieran impactar negativamente la capacidad de iniciativa del personal de trabajo. También se requiere una buena dosis de autoconciencia, salud emocional y humildad para evitar el eco de las afirmaciones o sentimientos del preexamen que acaban de tomar. La segunda estrategia que los administradores pueden emplear es la de promover la innovación. Ese es el rol más activo que el de solo verla pasar. Ser promotor de innovación significa asesorar con ideas creativas a los demás, ayudándolos a formular sus ideas dentro de algún plan o propuesta viable. Y luego viene la parte más difícil para muchos administradores. Una vez que el innovador ha integrado el plan, el administrador debe pastorear la propuesta a través de todo el proceso administrativo. Esto requiere que el plan no se haga a un lado, que no sea detenido o que no sea rechazado por el proceso político de la organización, o por alguna persona envidiosa o atemorizada, o por alguna reglamentación ilógica. Aquí es donde el administrador debe mostrar coraje y estilo. Todos conocemos a ciertos administradores hábiles y experimentados que demuestran habilidad para encontrar recursos donde otros fallan. También conocemos administradores que saben cuándo y cómo utilizar influencias políticas. La innovación ciertamente involucra tanto riesgos financieros para la organización como riesgos personales para el administrador. No hay duda de esto, y las organizaciones burocráticas generalmente tienen poco apetito para el riesgo. Una tercera manera muy efectiva con la cual los administradores pueden apoyar la innovación es desarrollar una cultura organizacional que activamente fomente, apoye y recompense la iniciativa, y no una cultura que sea adversa al riesgo e insegura al enfrentarse con el prospecto u oportunidad de un cambio positivo. ¿Cómo puede un administrador crear tal cultura? En razón del poder que tiene una cultura burocrática represiva, muchas veces es difícil encontrar el suficiente número de administradores que apoyen la iniciativa. Sin un liderazgo activo, participativo y apasionado en los más altos niveles de la administración, las culturas organizacionales no cambian. En la mayoría de los casos, el cambiar una cultura organizacional es un proceso largo y difícil. Involucra más que la simple reedición de la declaratoria de visión que colgamos en la pared. Gifford Pinchot ha escrito extensamente sobre el concepto de intraemprendedor. Alguna vez se le preguntó qué haría él para crear una organización innovadora. Él contestó que se trata de un proceso de 3 pasos. Primero, se tiene que identificar los innovadores dentro de la organización. Esto es relativamente fácil hacer. Ellos tienden a sobresalir por sí solos y tienden a crear una red interna. Se conocen entre ellos y seguido se toman el café y el almuerzo juntos. Enseguida, se les pregunta a estos innovadores cuáles administradores son los que los apoyan y promueven sus ideas dentro de la organización. Se hace una lista de estos individuos. En el tercer y último paso para crear una cultura organizacional innovadora, estos promotores son recompensados y reconocidos dándosele gradualmente mayor autoridad directiva. De esta manera ellos van aumentando su nivel de influencia en la organización.
Así, con el tiempo, la mayoría de los administradores de alto nivel serán promotores de la innovación y recompensarán en los demás las actitudes y comportamientos que fortalecerán una cultura organizacional innovadora. Por último, y a manera de resumen, quisiera darles un post-examen. En una hoja de papel marquen ustedes verdadero o falso para cada una de las siguientes afirmaciones. 1. La innovación debe ser iniciada por el más alto nivel directivo. 2. La innovación es un proceso revolucionario. 3. La innovación es un trabajo arduo que la mayoría de las personas no quieren o están dispuestas a realizar. 4. Lo único que necesita una organización para ser creativa es contratar a personas creativas. Si usted contestó falso a todas las afirmaciones, a usted le ha ido muy bien. Cada afirmación expresa un mito o creencia sobre innovación en el ambiente de trabajo que, aunque incorrecto, muchos aceptan. Repasemos uno por uno de ellos. La primera afirmación fue: la innovación debe ser iniciada por el más alto nivel directivo. Esto es falso. La innovación debe ser sin duda apoyada por los administradores de más alto nivel, pero en realidad la mayoría de la innovación es una actividad que surge de abajo hacia arriba. Si escuchamos a nuestro personal de trabajo, descubriremos que muchos tienen excelentes ideas, ya que ellos son quienes atienden mejor los problemas y retos día con día de la organización. También tienen menos compromiso con el status quo que los mismos administradores, por lo que están más libres de pensar fuera de la práctica convencional de hacer las cosas. La segunda afirmación, la innovación es un proceso revolucionario, también es falso. La innovación es evolucionaria, no revolucionaria. Las buenas ideas evolucionan a partir de discusiones y práctica con el tiempo, y rara vez son resultado de un relámpago. El proceso creativo tiende a ser sinergístico, es decir, una buena idea se construye sobre otra. Dada la altamente compleja naturaleza de la innovación tecnológica, se requiere que sean equipos de personas los que se hagan responsables de la innovación. Las organizaciones deben ofrecer oportunidad diaria y constante para que se dé esta evolución y no esperar en vano a que llegue un innovador revolucionario que vaya a salvar a la organización del desastre. La afirmación número 3. La creatividad es trabajo arduo que la mayoría de las personas no pueden o no están dispuestas a realizar. Es igualmente falsa. La parte difícil es encontrar a un administrador con la valentía de promover ideas innovadoras. El crear y sostener una cultura que fomenta la innovación dentro de una organización grande es también trabajo difícil. El generar ideas emocionantes e innovadoras en realidad no es tan difícil cuando uno siente que su superior está interesado en ellas y cuando la organización nos recompensa. Muchas personas son capaces de pensar creativamente si las reglas, regulaciones y políticas de la organización no desmotivan. La última afirmación, la número 4, fue: lo único que una organización necesita para ser creativa es contratar a personas creativas. Falso también. La fórmula no es creatividad igual innovación. Creatividad es solo el primer paso en el proceso. El siguiente paso es la iniciativa. Para que una idea creativa se haga realidad, debe haber energía, impulso y planeación rigurosa. Esto es lo que se llama el activo del sudor. La innovación en las organizaciones grandes también requiere de la toma de riesgos administrativos. La fórmula correcta entonces es: creatividad más iniciativa más toma de riesgos igual innovación. Espero que a todos les haya ido bien en este post-examen y les pueda ampliar el tema un poco más durante el periodo de preguntas. Quizás como grupo podamos reflexionar sobre algunas otras ideas para fomentar la innovación en sus ambientes de trabajo. Vamos a continuar con la segunda sesión de preguntas y respuestas. Doctor Golden, tenemos una pregunta de México. ¿Sugiere que apoyemos la innovación en la tecnología simplemente por la innovación misma? ¿No hay un problema potencial allí? Creo que es una buena pregunta porque hay un peligro. Lo vimos en los 90 con las fallas de las empresas .com. Tenemos que preguntarnos cómo vamos a hacer dinero. Pero también creo que debemos abrirnos a la innovación en tecnología, que tenemos que estar dispuestos a
invertir parte de nuestro tiempo, de nuestros recursos a la innovación en forma constante, pero siguiendo, por supuesto, un criterio riguroso. ¿Cómo se hace la evaluación en este caso? Como estábamos diciendo antes, tenemos que empezar con la primera aplicación, probarla, ver si funciona y luego comenzar la expansión. Y eso tiene que ver con el modelo de evolución versus revolución. ¿Pueden expandir este concepto? Porque alguna gente piensa que tenemos que realmente hacer una revolución. Sí, como el ejemplo de las .com, que todo tenía que cambiar, todo tenía que revolucionarse. No, vemos que la economía tiene una evolución, que el uso de la tecnología, del Internet, tienen su lugar. Muchas de las organizaciones que innovaron en esto, bueno, se convirtieron en sus empresas independientes, pero hay que tomarse el tiempo de integrarlo. Adelante, por favor. Quito, adelante. Muy buenos días. Good morning. Quería preguntar. ¿Sí? Adelante, por favor. Ya, desearía hacer la siguiente pregunta. En el contexto sistémico que se plantea en esta conferencia, hay un impacto de la tecnología, de la informática y las comunicaciones en el aspecto estratégico de una organización. Yo desearía preguntar qué importancia adquiere en este contexto la comprensión del costo total de propiedad por parte de estas organizaciones. Gracias. ¿Quieres comenzar? Como parte del plan estratégico general, uno tiene que focalizarse en cómo se va a desarrollar la estrategia y cuáles son las tecnologías informáticas y la información necesaria. Por supuesto que va a tener un costo y tenemos que pensar en cómo hacer, cómo tener disponible la información. Además de asegurarse de que el sistema informático y su programa informático esté integrado con el programa estratégico de la organización, que haya una comunicación constante, que no esté aislado. Para nuestra siguiente pregunta, México, adelante, por favor. Sí, una cuestión interesante que debemos plantearnos es que en relación a la estrategia del idioma inglés, es algo que nos preocupa mucho y que debe ya establecerse, o como un uso de un software para una traducción automática, o implantar el segundo idioma obligatorio, pero realmente efectivo para que la herramienta pueda ser utilizada comúnmente por nuestros estudiantes. Gracias. Es un reto realmente. No es políticamente correcto, pero muchas veces es mejor utilizar el inglés, porque el inglés es el idioma en el que se desarrolla la tecnología. Y muchas veces es mejor ir con esta corriente que realmente luchar contra ella. Tengo que decir que los programas de traducción muchas veces son problemáticos, no están a la altura de las circunstancias todavía. Encontrar el equivalente de palabras en otros lenguajes hay realmente una dificultad. Otra pregunta de México. Adelante, por favor. Buenos días, adelante. Buenos días. Hablo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. Mi pregunta es la siguiente.
¿Cómo podemos motivar a los jefes para que tengan una actitud positiva ante la innovación? Creo que realmente uno tiene que vender esta idea, tiene que ser emprendedor y presentársela a su jefe de manera creativa. Hay que mostrar la parte económica, la fundamentación financiera, que realmente esta inversión va a ser beneficiosa para la organización. Hay que buscar su fundamento a nivel financiero, no solamente como una idea que todos querríamos hacer. Y que además es sólido pensar que, beneficioso pensar que mejor se haga ahora y no en el futuro. Y además que se haga de manera incremental, comenzar con un pequeño proyecto, con una pequeña inversión, mostrar el éxito de este proyecto y atraer la atención y el entusiasmo para una inversión mayor. Estamos hablando acá de las estrategias verticales, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. En la organización, sí. Una organización que se gerencia de manera más colaborativa va a ser mucho más abierta a la innovación que una organización tradicionalmente jerárquica. Entonces, sugieren que primero se colabore dentro de un grupo y después se traiga a la gerencia a estas ideas. Quisiera volver a la cuestión de evolución versus revolución. Sabemos que la implementación de tecnología necesita la capacitación de la gente y eso